y paz del Señor Jesucristo en esta noche nueva que nos permite congregarnos en torno a Él, en torno a su palabra, en torno a todo aquello que Él quiere proveernos. Él es el que provee, Él es el que nos da, Él es el que nos permite. El Señor nos permite reunirnos de esta forma y en esta forma pues hemos ido avanzando, ¿no? Hemos ido avanzando y la propuesta de los días miércoles ha sido poder con ustedes tocar aspectos básicos de la palabra del Señor y de cómo Él está trabajando en nuestros corazones, porque cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido al Señor, pues el Señor nos está llevando más cada día a conocerle. Acabamos de terminar una serie, ¿no? La serie de arraigados y cimentados en Cristo. Hoy vamos a tener una enseñanza que la he llamado Nuestro verdadero cambio. Es una enseñanza, mis amados, que espero que sea de bendición para sus vidas, dado que pues el estar arraigados y cimentados en Cristo tiene una razón de ser. ¿Qué es lo que el Señor está esperando? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Él? Si nosotros estamos con Él, algo tiene que suceder. Cuando tú llegas al Señor, cuando el Señor viene a tu vida nunca será la misma. Y justamente hablar de la presencia de Cristo en nuestras vidas es hablar de verdadero cambio. Para ustedes yo creo que, y para cada uno de nosotros, es como entender el cambio, ¿no? Es como algo que lo podemos entender en nuestra vida práctica, porque la vida del ser humano se encuentra en constante cambio. No solamente nosotros cambiamos al crecer como seres humanos, como personas, vamos pasando por etapas, ¿no? Así usted se quedara quieto, el solo paso del tiempo en nuestra vida genera cambio. O sea que el paso del tiempo está ligado, o el cambio también está ligado al paso del tiempo. Por eso hay expresiones que nosotros utilizamos, ¿no? Hay canciones que hablan de todo cambia, nada es lo mismo. Nada es lo mismo. Y todos a diario cambiamos. Usted no sabe lo que se está produciendo en su cuerpo. Usted aparentemente se ve el mismo cada que se levanta, pero hay un cambio constante e irrevocable en cada célula de su cuerpo. Y eso está ocurriendo todos los días. Y nosotros tal vez no somos tan conscientes de eso, hermanos. Pero si usted se ve hoy y se ve dentro de 10 años, yo creo que usted va a notar que sí ha habido un cambio. Parecería que usted fuera el mismo, pero no es el mismo. Nunca nosotros, cada día nosotros nunca somos los mismos. De hoy a más tarde ya han habido cambios en nuestra vida. Y nosotros en el día, en nuestra parte externa, cambiamos de ropa. A veces por circunstancias tenemos que cambiar de trabajo, cambiamos de casa, cambiamos a veces de amistades y de tantas cosas que el ser humano cambia. Sin embargo, a pesar de todos los cambios que podríamos como seres humanos llegar a tener en nuestra vida, hay algo que sí quiero hacerles notar esta noche, porque en el fondo del corazón humano, en el fondo de todos nuestros corazones, todo ser humano le pasa lo mismo. En el fondo del corazón humano hay un dolor profundo por haber experimentado un cambio que no fue inofensivo y por el contrario fue un mal cambio. Se supone que a veces nosotros tomamos decisiones para generar algún cambio y que ese cambio sea mejor, pero el cambio que podemos experimentar en el fondo de nuestro ser fue un mal cambio. Y ya en otras oportunidades hemos hablado sobre eso, ¿no? Porque cuando ustedes leen la historia del ser humano en las Escrituras, nosotros podemos entender
de que la condición como fue creado el ser humano, pues fue una condición maravillosa. Había un lugar que se llamaba paraíso, y el ser humano fue colocado en ese lugar, específicamente en un lugar que Dios le preparó al ser humano que se llamaba el huerto. Era un huerto de Dios. Y ese huerto de Dios era un lugar creado especialmente para el ser humano. Y ese lugar era un lugar que proveía constantemente deleite a todo nuestro ser. Había una completa realización del ser humano estando en ese lugar y disfrutando de la presencia de Dios, y disfrutando de la paternidad de Dios, y disfrutando de la comunión con el Señor. Y ahí en ese lugar, entonces, el hombre permitió que fuera afectada esa realidad que estaba viviendo. Y la realidad que estaba viviendo el hombre, pues era una realidad, como les digo, de deleite. No crea usted que Dios nos dio todas las posibilidades que tenemos como seres humanos de disfrutar con todas las capacidades que tenemos en los sentidos, porque si Dios nos dio los sentidos era para que pudiéramos disfrutar todo lo que Él había hecho. A veces somos engañados y creemos que tenemos sentidos, pero que Dios como que nos prohíbe disfrutar cosas. Por el contrario, Dios nos dio sentidos para que pudiéramos disfrutar de todo, hermanos. Para que el disfrute nuestro en esa realidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, en esa relación, para que fuera un disfrute intenso y profundo al estar en la presencia de Dios. Lamentablemente ustedes saben que el hombre fue engañado y el hombre cayó de esa realidad, y esa realidad permitió que el hombre experimentara un cambio. ¿Qué cambio experimentó el hombre? Bueno, el hombre creado por Dios para un fin, para un propósito, hecho a imagen conforme a su semejanza, experimentó un cambio de toda su realidad, tanto interior como exterior. El desastre comenzó en el interior. El desastre comenzó cuando hubo ese rompimiento entre el mundo espiritual, entre el mundo del alma del hombre, entre esa relación que había intensa entre Dios y el hombre. Esa realidad espiritual que había se quebrantó, esa realidad que había se dañó. Por lo tanto, el hombre cambió no solamente de condición, salió del huerto, salió de la presencia de Dios, dejó de disfrutar, salió del lugar del disfrute. Recuerde usted que cuando Dios sacó al hombre del huerto, vino unas severas cláusulas que de alguna manera las interpretamos así. Vino unas consecuencias, y esas consecuencias, una de ellas, pues para el hombre era que la tierra ahora no produciría como antes, como dice la escritura, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y te acordarás entonces que del polvo de la tierra fuiste sacado, y del polvo que fuiste sacado, a ese volverás, porque polvo eres, y en polvo te convertirás. Ese fue como el dictamen de Dios para el hombre que había perdido el deleite de estar en ese lugar, en ese huerto. Ahora fue sacado de la presencia de Dios, y eso hizo que el hombre cambiara de naturaleza, no solamente de condición, sino de naturaleza. Y creo que en otras oportunidades hemos hablado, ¿no?, de cómo la naturaleza del hombre
cambió totalmente. ¿Tú sabes lo que implica cambiar una naturaleza? ¿Tú te puedes imaginar qué es cambiar una naturaleza? Cambiar una naturaleza es cambiar todo el diseño de una criatura. Y entonces el hombre cambió, su naturaleza cambió, el hombre ya no era el mismo, el hombre ya no estaba bajo la realidad que le gobernaba, la realidad gobernante. El hombre ahora estaba destituido de la presencia, estaba destituido de la gloria de Dios. El hombre ahora comenzó a percibir la realidad de una manera diferente, comenzó a sentir diferente, a pensar diferente y a decidir diferente. El hombre comenzó a tener una conciencia diferente de quién era él. El hombre perdió la perspectiva de ser criatura con propósito, porque el hombre perdió propósito y el hombre perdió esa capacidad de considerarse como criatura hecha a imagen conforme a semejanza. El hombre entró en otra realidad, amados, y esa es la realidad y la historia de la triste caída del hombre. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre entró en esa realidad, no solamente entró en esa realidad el ser humano, sino que el hombre entró en esa realidad. Hay una diferencia en entrar en la realidad y otra cosa es entrar la realidad. ¿Me hago entender? Una cosa es que el hombre haya entrado a la realidad. ¿Qué quiero decir cuando estoy diciendo que el hombre entró la realidad? Porque la realidad cambió, porque todo cambió. Por la caída del hombre, las condiciones del universo cambiaron. El pecado no solamente afectó al hombre, el pecado también afectó al ambiente y afectó a todo lo creado del mundo de lo visible. O sea que el hombre trajo otra realidad y después de haber traído esa realidad, se introdujo en esa realidad. Por eso digo que él trajo la realidad y entró en esa realidad. Y desde Adán, el hombre no conoce algo más, no conocía algo más. Todo ser humano, hijo de Adán, desde ese día, nace y vive en esa realidad creada por Adán, por el hombre caído. Bueno, pues a nosotros nos parece que esa realidad que trajo Adán, pues es una realidad que tiene sus cosas buenas. Seguramente nosotros consideramos que las cosas buenas de la vida, pues hay que disfrutarlas. Pero te voy a decir algo. Si no se conoce algo más, pues no habrá expectativa de algo mejor. Si no se conoce algo más, no hay expectativa de algo mejor. Si tú no sabes que hay algo mejor, que hay una forma de vivir la vida superior, pues tú tratas de vivir la que tienes de la mejor manera, ¿no? Creo que eso es como muy natural de entender. Si tú no conoces otra realidad, si no sabes que hay otra realidad, si no tienes experiencia con otra realidad, pues la que tú vives y en la que vives será la mejor manera como la afrontes, y la mejor manera como la afrontes, pues la tratarás de disfrutar, porque eso es lo que tú conoces. Si tú no conoces más, pues no podrás vivir algo que no conoces. Entonces, si no se conoce algo más, no hay expectativa de algo mejor. O sea que el ser humano caído en esa condición no conocía algo más. Entre más el hombre se fue alejando del huerto, porque dice la palabra que Dios destituyó al hombre de su gloria y lo sacó del huerto. Y no solamente eso, sino que la realidad del reino de los cielos se fue de la tierra, porque allí, en ese lugar, el cielo y la tierra se encontraban, se comunicaban y tenían comunión, pero
al haberse roto esa condición, el cielo, el reino de los cielos se fue de la tierra y el hombre quedó en la realidad terrenal y el hombre quedó sumido en su realidad, experimentando las consecuencias del hombre alejado de la gloria de Dios. Ahora bien, el cambio verdadero solo es posible cuando hay necesidad de cambiar. Así como si usted no conoce nada mejor, pues en lo que está, trata de vivir de la mejor manera. Hay algo que Dios dejó en el corazón del ser humano. Y lo que dejó en el sentimiento y el sentido profundo que dejó Dios en el corazón del corazón humano, fue de que hay algo mejor, aunque yo no lo conozco, hay algo mejor. Y si yo no conozco ese algo mejor, pero percibo, intuyo que hay algo mejor, pues la pregunta es, ¿dónde está eso algo mejor? El algo mejor fue lo que el hombre perdió, ¿no? Por eso es que alguien dice que todo ser humano en esta tierra, todo hijo de Adán, anda en el fondo de su corazón buscando ese huerto del cual un día fue destituido. Todos andamos buscando ese lugar de bienestar. Todos estamos buscando un mejor bienestar. Todos estamos buscando la mejor forma, la mejor manera, sentirnos mejor, experimentar mejor, disfrutar mejor. Eso está en el corazón humano, eso no lo podemos negar, ¿no? Y eso está allí porque Dios lo ha permitido, que el hombre que tiene que luchar en esta tierra, ganarse el pan con el sudor de la frente, ver que la tierra le produce cardos, espinas y tiene que haber esfuerzo, pues es un hombre que en el fondo dice, tiene que haber algo mejor. Ahora, todos sabemos que en la realidad en que vivimos, todos sabemos que en esa realidad en la que quedó el hombre quedó en esa realidad sumergido. Todos los hombres, todos los hijos de Adán necesita saber que puede cambiar, que si hay la posibilidad de un cambio. No hay lugar para que pensemos de que Dios no quiere que encontremos lo que se perdió. Eso estuvo perdido durante mucho tiempo. Podemos decir que desde Cristo, desde Adán, perdón, hasta el Señor Jesucristo, esa posibilidad estuvo totalmente cerrada. Esa posibilidad estuvo totalmente, el regresar a ese camino por desde donde el hombre salió a ese lugar de deleite y de experiencia de una relación y comunión con el Dios creador, eso estuvo cerrado. Pero cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ustedes saben que el Señor Jesús vino predicando y Él vino a predicar y vino a decirnos y a comunicarnos algo. Usted sabe que allá en Juan, en Mateo capítulo 4, creo que otras veces lo hemos leído, pero vale la pena que lo volvamos a leer. Mateo capítulo 4. Ya lo tenemos. Mateo capítulo 4. El Señor comenzó a predicar algo
Y ese fue el comienzo de su ministerio, ¿no? Él comenzó con una predicación en Mateo 4:17. El Señor Jesús hubiera podido comenzar su ministerio de cualquier otra manera, pero fíjese que él decidió comenzar su ministerio centrado en un tipo de predicación. ¿Cuál era el tipo de predicación? Si usted quiere conocer ese tipo de predicación, ¿cuáles eran las palabras que el Señor estaba utilizando? Pues usted tiene que leer Mateo 4:17. ¿Qué es lo que dice Mateo 4:17, hermano Wilson? Claro que sí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, fíjense lo que comenzó a decir el Señor Jesús. Dos palabras que él está utilizando, ¿no? Dice, desde entonces, está hablando desde entonces porque se estaba refiriendo a que Juan el Bautista, también considerado en las Escrituras como el mayor de los profetas, Juan el Bautista también predicaba exactamente lo mismo. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue encarcelado, Juan fue ejecutado y Jesús comenzó a predicar exactamente lo mismo. ¿Será importante entonces? Hay dos testimonios poderosos. Un testimonio que lo da un profeta del Antiguo Testamento, o sea, que tenía toda la visión antiguo testamentaria, a Jesús, que es el inaugurador del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que lo que va a decir el Señor y lo que está diciendo el Señor tiene gran importancia, porque está diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acabó el estado limitante, se acabó la incapacidad de que el cielo esté en el cielo y la tierra esté en la tierra. Llegó el momento en que el cielo y la tierra vuelvan a unirse y que el hombre que fue creado para esa realidad, para expresar el cielo y la tierra, vuelva a unirse y a reunir todas las cosas. Jesús viene a reunir todas las cosas otra vez. Eso lo dice Pablo en Efesios. Todas las cosas son reunidas en él y en él es posible que cada hombre se concientice de algo, que cada hombre tenga esa revelación y que cada hombre pueda ver que nuestra verdadera condición como seres humanos destituidos puede volver a cambiar. Lo que cambió un día para mal, ahora puede cambiar para bien. ¿Y cuál es el bien? De que volvamos otra vez del lugar desde donde fuimos destituidos. ¿Lo puedes entender, hermano? La palabra arrepentimiento es una palabra que nos habla de necesidad de cambiar. La palabra arrepentimiento es una palabra griega que cuando se traduce significa cambiar de camino. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que es posible, existe ahora la posibilidad con la llegada de Jesús, porque en ningún otro hombre existe esta salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? Sacarnos de la condición en la que quedamos y entrar y volver otra vez al propósito de Dios, al propósito inicial del Señor, el propósito que tenía el Señor con el hombre, con usted y conmigo. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, volvemos al diseño, volvemos al propósito original, volvemos otra vez, hermano, a ser las criaturas con propósito y diseño como fuimos creados por Dios. Y esto es maravilloso, porque ese es lo que el Señor viene a hacernos conciencia, a concientizarnos. Rescatar lo que se había perdido, escribe un hermano. Sí, Señor. Rescatar a los que se habían perdido, porque estábamos más perdidos que embolatados. Estábamos dando vueltas en este mundo que es una cárcel. Por muy bonita que sea, para el hombre adámico es una cárcel porque no hay escapatoria.
porque en esa cárcel de este mundo caído todo perece, todo tiene fecha de caducidad, todo se acaba. Lo eterno, no hay posibilidad para el hombre que está fuera de la gloria de Dios experimentar eternidad. Bendito sea el Señor, porque ahora Él nos permite tener la forma de volver a nuestro diseño original, donde lo primero que podemos considerar es que el cielo gobierna la tierra y que podemos afrontar la realidad de este mundo caído de una manera diferente. Estamos llamados a afrontar esta realidad desde la perspectiva del cielo, hermano, desde la perspectiva del cielo. Entonces la palabra arrepentimiento es una palabra que nos habla de la necesidad de cambiar. Ahora, si el Señor está diciendo arrepentíos, es porque la nación de Israel necesitaba escucharlo. Se supone que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo elegido. ¿Y la nación de Israel en qué condición estaba cuando llegó el Señor Jesús? Pues la nación de Israel estaba sometida bajo el imperio romano. Una nación de hijos libres sometida bajo un imperio humano, terrenal, caído, diabólico. Eso era lo que estaba experimentando Israel. Y entonces ellos estaban esperando el cumplimiento de las profecías, porque habían unas profecías que decían que en un momento determinado de la historia, el Mesías, el ungido, porque la palabra Mesías es ungido, el Mesías vendría al pueblo, a la nación, a volver a colocarlos a ellos como los hijos de Dios, con propósito y con destino que Dios había creado. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero la idea que ellos tenían de un Mesías era la idea de un guerrero, la idea de un político militar que iba a ellos liberarlos por medio de la espada y de la violencia del dominio explotador. Y resulta que Jesús no vino a traer y a manifestar ese reino. Jesús vino a decir, mi reino no es de este mundo. Y era necesario tener verdaderos ojos espirituales y oído espiritual para poder ver el reino que había llegado, porque el reino llegó con Jesús, y poder comenzar a ver ese reino y entrar en ese reino, porque ese reino requiere de que los hijos lo reciban y entren en esa realidad. Pero para tú entrar en esa realidad, para que no sea solamente palabras, pues Dios ha provisto y Dios ha hecho para que entremos en la realidad. Por eso la invitación del Señor Jesús a todos los que llamaba, ¿cuál era? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Hay una necesidad de cambiar. Te pregunto, ¿tú quieres cambiar? La pregunta que te hace el Señor Jesús esta noche. ¿Tú quieres cambiar? Jesús te pregunta eso. Si tú le dices sí, entonces, ¿qué te dice el Señor después? Sígueme. Porque el que está dispuesto a cambiar tiene que seguirlo a Él. Porque pueda que estés dispuesto a cambiar, pero no le sigas. Y si no le sigues, entonces no hay verdadero cambio. ¿Estamos, hermanos? Cuando el Señor hablaba de arrepentimiento, su propuesta no era, o sea, cuando muchas personas dicen, sí, Jesús habla de arrepentimiento, ¿qué era lo que Él nos quería decir cuando nos hablaba de arrepentimiento? ¿Cuál era la propuesta de Jesús? Pues quiero decirle lo que no era la propuesta. La propuesta no era hacernos caer en cuenta que para cambiar teníamos que dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. Eso es lo que nosotros pensamos que es lo que el Señor nos llama cuando habla de arrepentimiento. Él me dice que deje de hacer lo malo para que haga ahora lo bueno. No, Señor. Esa no es la propuesta del Señor. La propuesta del Señor es un cambio verdadero. No es dejar de hacer cosas.
No es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Estás equivocado. Hay muchos hermanos que afrontan su vida cristiana como, ya tengo al Señor, ahora ya lo tengo para yo dejar de hacer lo malo, o que ahora Él, al verlo, al imitarlo, yo haga lo bueno. Estás equivocado. De eso no se trata la vida en el Señor. Porque la propuesta de Dios o la propuesta del Señor Jesús es la propuesta del Padre. ¿Y cuál era la propuesta del Padre, hermanos? La propuesta del Señor Jesús estaba en la propuesta que Dios había hecho para los hijos, para el pueblo de Israel, pero que es una propuesta que es aplicable a todos los que ahora entran en la realidad para ser hijos de Dios. Es la misma propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Dios, hermano? Es una tremenda propuesta para que usted pueda experimentar cambio, porque si no, no hay cambio. Esa propuesta está en Ezequiel 36 del 25 al 28. Ezequiel 36 del 25 al 28. Vamos a leerlo, hermanos. Todos tomemos la escritura y vamos a leerlo, porque a través del profeta Ezequiel, el Señor coloca verdaderamente los verdaderos pilares y fundamentos para que ese hombre que fue destituido de la gloria de Dios, un hombre que estaba totalmente alejado, un hombre que había quedado en una condición tremendamente frustrante, pues ahora Dios le da una promesa, y esa promesa es a la cual podemos entender la invitación de cambio que el Señor está llamando cuando decía arrepentidos, arrepentidos, arrepiéntase. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos ha regresado, porque el reino de los cielos ha vuelto a abrir la puerta, porque cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, Dios colocó una espada que se revolvía y que se revolvía y que no dejaba que el hombre pudiera volver a entrar. Pero ahora, hermanos, la puerta cerrada se abrió. Y entonces todo aquel que reconoce al Hijo puede volver a entrar a la realidad de la que el hombre perdió. Vamos a leer entonces Ezequiel. ¿Qué dice mi hermano Wilson? Claro que sí, de 36, del 25 al 26, ¿no? Del 25 al 28, hermano. 28, ya. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén, amén. Palabra del Señor poderosa. A ver ustedes, hermanos, según lo que acabamos de leer, que está en la escritura, ¿qué son las dos cosas necesarias para que haya un verdadero cambio que Dios las llama como algo novedoso? ¿Cuáles son las dos cosas que Dios quiere darnos? Démosle chance primero al hermano Javier porque el hermano Wilson nos hace trampa. Hermano Javier. Hágale, amén, hermano Carlos. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque yo no lo estoy diciendo yo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Él iba a dar cosas totalmente nuevas, 0 kilómetros. ¿Y qué es lo que necesita un hombre para experimentar un verdadero cambio? ¿Te has dado cuenta de las personas que quieren cambiar? ¿Cuántas personas tú conoces que quieren cambiar? O hasta tú mismo.
¿Cuántas cosas hay en tu vida que tienen que cambiar y que tú has estado intentando, luchando y no has podido? ¿Cuántos conoces tú a tu alrededor que sabes que están sufriendo? ¿Cuántos están haciendo cosas que no quisieran hacer, pero las tienen que hacer porque se encuentran totalmente subyugados y sometidos a hacer lo que no quieren hacer? ¿Cuántos no están atados en vicios? ¿Cuántos no están atados en formas de pensar? ¿Cuántos no están atados en formas de hacer las cosas que están destruyendo casas, familias? ¿Cuántas cosas dolorosas que usted quiere cambiar, que las está viendo? El mismo mundo en que vivimos, mira el mundo, cómo está la situación, cómo están las circunstancias. Y usted quisiera que las cosas cambiaran, que las cosas no fueran así. Pero Dios nos está diciendo que el hombre quiere cambiar muchas cosas, pero ese hombre destituido de la gloria de Dios no puede, está incapacitado para que se genere un verdadero cambio profundo. No puede el hombre. ¿Y por qué no lo puede? Porque para que haya un verdadero cambio en el ser humano, se necesita de dos cosas que Dios dice. Eso no lo dice un hombre, lo dice Dios. Dos cosas se necesitan para que exista un verdadero cambio: un corazón nuevo y un espíritu. Ese espíritu es con mayúscula, ¿no? Está hablando del espíritu de Dios. Según el Señor, según lo que nos revela la Biblia, se requiere de un corazón nuevo y de un espíritu de Dios. Es el espíritu nuevo, renovado totalmente, que es el Espíritu Santo. Si nosotros le preguntáramos a una persona caída, natural, no hablo de una persona espiritual, si uno le preguntara a una persona, ¿qué piensa usted que se requiere o qué requiere una persona para experimentar un cambio profundo? ¿Qué dos cosas se requieren para que haya un cambio profundo, verdadero en una persona? ¿Sabes qué se requiere? Se requieren dos cosas. Uno, el deseo de cambiar. Y dos, el poder de cambiar. Uno, el deseo de cambiar. Y dos, el poder de cambiar. ¿Me entendiste, hermanos? Uno es el que le corresponde al hombre y otro es el que Dios da para que la persona pueda, cuando da el corazón y el espíritu nuevo, esa persona puede ya vivir la vida nueva en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, voy a hablar sobre eso un poquito. Voy a poner un ejemplo. Hermana Luz Estela. Buenas noches, amados hermanos. Buenas ¿El noches. deseo de cambiar es el arrepentimiento? Ya vamos a tratar eso. Claro que sí, ya vamos a tratarlo. Voy a poner un ejemplo. No estoy hablando de un hombre espiritual, estoy hablando de una persona común y corriente, un hijo de Adán. Un hombre desea caminar, pero encuentra una realidad. Está imposibilitado porque es inválido de sus piernas. Entonces, él tiene el deseo de caminar, pero como está inválido de sus piernas, no tiene el poder de caminar. ¿Estamos? Muy bueno el ejemplo, mi hermano, muy claro. Ahora, puede ocurrir que una persona tenga sus dos piernas muy bien habilitadas, muy bien fortalecidas, y él puede caminar, pero puede suceder que esa persona no quiera caminar. No quiere caminar. ¿Por qué no quiere caminar? Bueno, no quiere caminar. Por la razón que sea, porque está deprimido, porque está dormido, por lo que sea.
O sea que se requiere para un cambio, se necesita que se una un deseo, pero Dios nos dice que también tiene que haber un poder. El deseo y el poder tienen que estar para que se genere un verdadero cambio. Cuando el Señor habla de arrepentidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y si usted oye al Señor y dice, Señor, yo quiero arrepentirme, lo próximo que te va a decir el Señor es, sígueme. Y vas a comprobar que si tú sigues al Señor y entras en el Señor va a proveer de las dos capacidades que se requieren para el cambio. ¿Cuáles son las dos capacidades que se requieren para el cambio? ¿Cuáles son? El poder y el querer. Exactamente. El deseo y el poder. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Usted lo ha leído en Filipenses 2:13. El querer como el hacer y el poder. Leámoslo en Filipenses 2:13. ¿Lo leemos? Sí. ¿Ya? 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo entendimos, hermanos? Otra vez, hermano Wilson. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Buenísimo. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos, que Dios sí quiere cambiarte? ¿Y cómo Él hace para que usted cambie? Pues Él le pone tanto el querer y también le pone el hacer. ¿Estamos? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bueno es el Señor. Porque qué tal que Él te dijera, bueno, yo te pongo el deseo, pero el poder allá usted. O qué tal que Él te dijera, ya te di el poder, pero no el deseo. Tremendo, entonces no podría haber cambio. Entonces Dios se ha provisto de lo que Él le da al hombre para que se garantice que haya el verdadero cambio que tanto requerimos, hermanos. Ese cambio que requerimos. Él ha dicho en su palabra, hermana Luz Estela. Sí, hermano Carlos. Bueno, pero esto que usted está diciendo, ¿es de los creyentes o es de los incrédulos? Esto es para los creyentes. Esto es para los creyentes. Él ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, un no creyente quiere cambiar. Seguro lo que estaba hablando ahora, hay mucha gente que quiere cambiar, pero ¿qué pasa? No tiene el poder para cambiar, no hay poder. Hermano Harold. Sí, buenas noches, hermano, para todos. Una pregunta, ¿eso es un don de Dios? Claro que sí, mi hermano, esa es la gracia de Dios, la habilitación de Dios. Por eso es que Él dice que Él nos dará un corazón nuevo y un espíritu. El espíritu es el que nos permite a nosotros experimentar tanto el querer como el hacer. Es el espíritu dentro de nosotros. No es que el espíritu está fuera de nosotros, porque Él dice en Ezequiel, vuélvalo y lea, dice el versículo 36:27, ¿qué dice? Capítulo 36:27, y pondré, ¿dónde pondré el espíritu? Dentro. Dentro. La gran diferencia con el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, ¿dónde estaba el espíritu?
Afuera, afuera. Ahora, ¿dónde va a poner el Espíritu en el nuevo pacto? Dentro. Y ese dentro hace que nosotros ahora tengamos tanto el querer como el poder para cambiar. Esto es maravilloso, hermano, que tú entiendas que ya está colocado tanto el querer como el poder para cambiar. ¿Estamos? Creo que ahí nos estamos identificando. Amén, amén, hermano. Ya, amén, Wilson. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. ¿Quién es el que quita? El Señor. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos a centrarnos ahí un poquito en el corazón, porque lo que está diciendo el Señor es que Él va a hacer una cirugía de alta precisión. Es un trasplante, si quiere llamarlo. ¿Cómo así que un trasplante, hermano? Él quiere que nosotros cambiemos, pero para que haya cambio, ¿qué es lo que tiene que darse y qué es lo que tiene que operarse? Un cambio, una cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? A ver, hermanos, ¿en qué consiste la cirugía? Quitar ese corazón de piedra. Dice el hermano Harold con ese profundo sentido, quitar ese corazón de piedra. Amén. Porque considerar, hermano, en realidad que todo hombre en Adán tiene un corazón de piedra. Cuando yo no lo entiendo, cuando yo no me doy cuenta que realmente tengo un problema con Dios que está en mí mismo, que es tener un corazón de piedra, porque todos los corazones en Adán es de piedra, todos nosotros tenemos un corazón de piedra y él mismo ve la necesidad de que haga esa operación, como usted dice, mi hermano. Si no hay ese nuevo corazón, nosotros no podemos tener ese querer como el hacer. En ese nuevo corazón es que podemos caminar y seguir al Señor. Amén, hermano Wilson. Ahí está el corazón de piedra. Un corazón de piedra. Ah, quiere cambiar. Ah, sí. Yo conozco muchos muchachos, ¿no? Mucha gente. Particularmente he visto mucha gente que está metida en vicios y quieren salir de ellos. Quieren salir de los vicios. Hermana Mónica, buena noche. Buenas noches, mi hermano Carlos. Buenas noches. También quería preguntar si el cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne, cuando dice que cortará el prepucio del corazón, ¿hace referencia a lo mismo? O sea, ¿significa lo mismo o significa algo diferente? Ya tiene algo de relación. Cuando habla del prepucio del corazón, es ese corazón carnal, habla de la vieja naturaleza. Sobre todo cuando habla del prepucio, habla de la vieja naturaleza. Hermana Mónica. Aquí cuando hablamos de corazón de piedra, se está refiriendo a que el hombre sí quiere cambiar. Las personas, mucha gente quiere cambiar, mucha gente está haciendo grandes esfuerzos, ¿no? A veces le exigimos tanto, ¿no? A los demás. ¿Cuántas peleas? ¿Cuántos disgustos? ¿Cuántos problemas, no? ¿Cuántas relaciones rotas por yo creí que ibas a cambiar, pero nunca cambiaste, siempre fuiste el mismo? Y la persona por dentro diciendo, no sabes cuánto lo intenté, pero no pude. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta frustración? Pero el corazón de piedra, ¿qué es el corazón de piedra? Es un corazón que sabe que tiene que cambiar para ser una mejor persona, pero no puede. No puede. ¿Y por qué no puede? Porque el corazón de piedra es un corazón que es totalmente insensible a la voz de Dios. Es un corazón que es totalmente ajeno a lo de Dios.
Es un corazón que está lejos de Dios. Es un corazón que no puede experimentar a Dios y no da oportunidad para la experiencia de Dios en su vida. Es un corazón que está cerrado al amor de Dios. Es un corazón que no puede tener pensamientos que provengan de Dios. Es un corazón que no puede emocionarse con las cosas que a Dios le emocionan. Es un corazón que es totalmente voluntarioso para hacer las cosas como a él le parecen, pero nunca tener en cuenta hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese corazón endurecido es un corazón que heredamos nosotros del Adán destituido de la gloria de Dios y del Adán que se fue alejando cada vez más, porque el hombre destituido de la gloria de Dios cada vez más se fue alejando más y más y más de la presencia de Dios. Y entre más lejos de Dios, más duro el corazón. ¿Estamos, amados hermanos? ¿Y cuál es la promesa del Señor? La promesa del Señor es: yo les cambiaré, dice. Es una promesa poderosa, ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que está vivo para Dios, un corazón que late para Dios, un corazón que puede entender a Dios, un corazón que puede enamorarse de lo que a Dios le enamora, un corazón que sueña con lo que Dios sueña, un corazón que anhela con lo que Dios anhela, un corazón que quiere hacer lo que Dios quiere que se haga. Ese es el corazón que Dios está buscando, un corazón de carne. Entonces usted podría decirme: hermano, detengámonos un poquito entonces a entender qué es esa transformación, ese cambio de corazón. ¿Cómo es que Dios opera ese cambio? Porque Dios está comprometido en que quiere que se opere ese cambio. ¿Cómo se opera ese cambio? ¿En qué consiste ese cambio? Voy a decirte y voy a darte una clave para que entiendas qué es lo que el Señor quiere que entendamos esta noche, para que tú entiendas de qué se trata y cómo opera ese cambio. ¿Estamos? ¿Con qué tiene que ver ese cambio? ¿Sabes con qué tiene que ver ese cambio, hermano? ¿Cómo comienza a operar ese cambio? El cambio tiene que ver con una transformación de aquello que en mi corazón más atesoro. Hermana Luz Estela. Yo pensaba que lo que iba a decir era con el cómo. Y lo iba a decir con los mismos versículos de Ezequiel 36. En el 25 dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Esa agua limpia es la palabra de Dios. O sea que Sí, entre más tomemos de su agua, de esta agua que es pura y viva, esa es la que va operando, o sea, el Señor con la palabra y el Espíritu son los que van operando esa transformación en nosotros. sí, señora. Por supuesto que ese es el cómo, la manera como opera el Espíritu, con la palabra viviente, la palabra viva, que tiene que ser comenzada a ser trabajada por el Espíritu y nosotros ser totalmente receptivos y colaboradores con lo que el Espíritu quiere hacer. Pero ¿qué es lo que comienza? ¿Cuál es el sentido de esa operación que está haciendo el Señor? El cambio tiene que ver con una transformación de aquello que en mi corazón más atesoro. Porque el problema del corazón que está endurecido es porque está guardando un tesoro o está centrado en un tesoro equivocado. A ver, me explico. Si voy a experimentar un cambio, si voy a experimentar un cambio de corazón, ese
cambio tendrá que ver en que se modifique aquello que más amo. Aquello que más amo. Porque ya en otras oportunidades les he hablado a ustedes que como criaturas especiales de Dios, por diseño, Dios nos dio a nosotros la capacidad de tener un corazón, y ese corazón involucra aspectos que tienen que ver con toda nuestra alma y una facultad espiritual. No te vayas a confundir ni te vayas a perder, porque cuando estoy hablando del corazón desde el punto de vista espiritual, no me estoy refiriendo al órgano físico que tenemos ahí en el pecho, sino que el corazón se refleja y se muestra y se revela en la Biblia como el centro de nuestra personalidad, de lo que nosotros somos. Y el corazón, como la Biblia lo explica, constituye lo que es nuestros pensamientos, constituye lo que es nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Eso explica la Biblia de qué es el corazón. Pensamientos, voluntad, emociones o sentimientos y la conciencia. Entonces, el corazón Dios nos lo dio con un propósito, para que en pensamiento, en emociones, en voluntad y en una conciencia profunda le amemos. ¿Estamos, hermanos? ¿Para qué Dios nos dio corazón a nosotros? Para amar. Para amarlo. Por lo tanto, ¿cuál es el primer mandamiento y el más grande de los mandamientos? Amarlo sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. ¿Sabes cómo dice allá en el Deuteronomio 6, que se conoce como la oración del Shema? ¿La conocen los israelitas? El Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y le amarás con todo. ¿Qué dice? Léalo, hermano, en el 6:6. Deuteronomio 6:6. 6:6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Bueno, o es el 5. El 5, hermano. Sí. Bueno, voy a leer desde el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Hasta ahí? Sí, mi amado hermano. Si nosotros podemos amar al Señor de esa manera es porque Él nos dio un corazón. Si no fuéramos creados de esa manera, no le podríamos amar de esa manera. Dios nunca pide algo que Él no te haya capacitado para hacerlo. Y el corazón Dios nos los dio, según lo que la Biblia revela, para que le amemos con todo ese corazón, o sea, para que le amemos con todos nuestros pensamientos, para que le amemos con todos nuestros sentimientos, para que le amemos con toda nuestra voluntad y para que le amemos con toda una profunda conciencia de reverencia ante Él. ¿Cómo le parece a ustedes, hermano? Dios nos dio el corazón para que le amemos y para que le creamos. Para eso nos dio el corazón el Señor. Y entonces el cambio, si Dios va a hacer un cambio en ese corazón, ese cambio está relacionado en que en mi corazón tiene que haber un cambio de amor. Tiene que haber un cambio de amor, porque el hombre destituido de la gloria de Dios no ama a Dios, no puede amar a Dios, está incapacitado para amar a Dios.
Si voy a experimentar un verdadero cambio, ese cambio tendrá que ver en que se modifique aquello que yo más amo, porque el corazón se me dio a mí para eso, para amar a Dios y no para cualquier otro amor. ¿Estamos entendiendo, amados? Amén. Amén, amén. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué es aquello que tú más amas? ¿Cuál es tu mejor amor? ¿Cuál es tu primer amor? Eso es una buena pregunta. Entonces yo tendría que darte algunas pautas para que tú esta noche vayas pensando y meditando y diciendo, ¿qué será aquello que yo más amo? ¿Qué es aquello que me genera más ganas de hacer? ¿Qué es aquello que más me motiva todos los días para vivir? ¿Qué es aquello que se ha convertido en tu razón de vivir? ¿Qué es aquello que disfruto invirtiendo tiempo, fuerzas y recursos? ¿Qué es aquello que me hace inspirar y que al hacerlo o buscarlo me hace pensar todo el tiempo en aquello para alcanzarlo o lograrlo? ¿Me estás oyendo, hermano? Mi hermano Wilson. Hermano, interesante esta enseñanza de hoy, lo que Dios quiere como llegar a nuestro más profundo ser para hacernos entender de verdad. Y pregunta sería esta, que se nos dio el corazón con el cual se corrompió y no amamos como Dios quiere que le amamos, porque se ha colocado nuestro corazón de piedra y hay una necesidad de cambiarlo por un corazón de carne. Cuando ya recibimos al Señor ese nuevo corazón, pues también se puede llegar a corromper, como lo tiene el que no es cristiano. O sea, pudiera también tener un problema, como dice, cuando oyeren mi voz no endurezcáis vuestro corazón. O sea, hay en realidad las posibilidades de que, siendo yo ya una persona que se hizo una operación y se me entregó un nuevo corazón y un espíritu nuevo, se nos dio el Espíritu de Dios, pudiera yo en esa nueva vida contristar lo que el Señor ha querido y me ha dado, y no responderle a mi Señor conforme a lo que me dio. Sí, señor. Sí, señor. A ti ya se te dio todo lo que tú necesitas, porque Él dice que ha puesto tanto el querer como el hacer. Pero ¿dónde está el problema entonces? Que yo, como hijo de Dios, habiéndoseme dado todo, todavía guardo mis afectos, todavía guardo mis amores. Como estaba diciendo, creo que ahora la hermana Luz Estela escribiendo en el chat, ella estaba escribiendo acerca de los ídolos de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo en su maravillosa obra nos va revelando y nos va mostrando cuáles son esos ídolos, porque te voy a decir una cosa, Dios quiere que tú voluntariamente seas el que destruyas esos ídolos, los ídolos que el Espíritu Santo te está mostrando, los ídolos que el Espíritu Santo te está convenciendo que tienen que ser quitados de allí para que se recupere el lugar del mejor amor para el Señor. Hermano, ¿y cómo puede un hombre identificar que se ha convertido algo en un ídolo como creyente? Oh, es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabes tú que tengo un ídolo? ¿Cómo sabes tú que tengo un ídolo? Sería la pregunta. Un ídolo se convierte en algo de lo cual yo dependo para algo. Voy a ponerte un ejemplo. Una persona que está sumida en el problema del vicio del alcohol. Y tú miras a esa persona y le dices, veo que tienes un problema con el alcohol.
Es probable que las personas no reconozcan eso y te digan, yo no tengo ningún problema con el alcohol, yo tomo simplemente cuando quiero tomar, el alcohol a mí no me domina. Yo no tengo problema con eso. ¿Te has encontrado con ese tipo de personas? Yo creo que sí. No, yo domino esto, yo simplemente tomo, pero no me domina, no me controla. ¿Cómo te das cuenta tú que verdaderamente esa persona no depende de algo que ella dice que no tiene ningún problema? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que esa persona está mintiendo? Y que aunque ella cree que no lo necesita, daría cualquier cosa. ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque no abandona el alcohol. No, pero ¿cómo te das cuenta para saber si esa persona depende o no depende del alcohol? ¿Sabe cómo te das cuenta? Quíteselo. ¿Y qué pasa cuando se lo quita? ¿Depende o no depende? ¿Depende o no depende? Claro, va a tener una reacción de enojo, No porque le solamente, quitaron lo que más ama. no solamente de enojo, sino que entra en delirio tremens. ¿Conoces en qué consiste el síndrome de abstinencia, no? Sí, señor. Si tú se lo quitas, te das cuenta cómo él comienza a desesperarse, a angustiarse y a entrar en delirio tremens. Así no es que el Espíritu Santo nos va mostrando a nosotros cuáles son nuestros mayores ídolos. Cuando el Señor nos comienza a mostrar con eso. No, yo no dependo de esta persona. No, yo no dependo de este trabajo. No, yo no dependo de. Entonces, ¿qué pasa? Quitémosele a ver qué pasa. Hermano Harold. Sí, eso es cierto, hermano. Lo digo con propiedad. Y lo otro es cuando cuando nos roba mucho tiempo, le dedicamos mucho más tiempo a determinadas cosas también, ¿no? Claro, mi hermano. A lo que usted le dedica más tiempo, a lo que usted le dedica más razón, a lo que usted le dedica, creo que es clave para que nosotros entendamos esta noche eso, amados. Hermano Wilson. Pues interesante eso, mi hermano, porque ya en el ámbito del pueblo, como nosotros como creyentes, o sea, ¿cómo es que realmente el Señor desea que nosotros de verdad estemos viviendo una vida ya en ese nuevo corazón y con el espíritu que se nos ha dado? Entonces, ¿qué es lo que realmente se ha convertido en un tropiezo con mi Señor? Que mi vida no está como en buscar las cosas de arriba, en entender y oír la voz del Señor, qué es lo que quiere conmigo, porque mis oídos cerrados a oír la voz del Señor, porque tengo oídos a otras cosas, en más ocupaciones, en cosas que nada tienen que ver con lo que el Señor está deseando que yo tenga. O sea, lo que más me apasiona, lo que más tiempo le dedico, eso se convierte en un ídolo. Porque hemos pensado siempre que son imágenes, pero en realidad lo que yo sustituyo lo que el Señor me está colocando para hacer por otras cosas que realmente no son de edificación, ni estoy honrando al Señor con ello. O sea, eso es lo que cuando el Señor dice, cuando Jeremy un endurezca en vuestro corazón. El Señor desea una vida completamente para Él, amarlo, como usted decía, con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. O sea, se conoce un creyente cuando realmente está en ese proceso de crecer en ese amor hacia su Señor. Amén, hermano. El amor ya ha sido derramado en nuestros corazones, ni siquiera nos lo tenemos que inventar. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema somos nosotros mismos. Un día el Señor va a comenzar a mostrarte tus ídolos. Si tú verdaderamente quieres, ¿no? Si tú verdaderamente comienzas a estar arraigado y cimentado en Cristo, el Señor va a comenzar a mostrarte tus ídolos. Ustedes recuerdan que cuando Abraham salió, ¿ustedes creen que Adán era un hombre pues que vivía en un ámbito tremendamente espiritual de Dios? Era un hombre que vivía, no, Abraham salió de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Y ustedes saben que los caldeos eran los mayores brujos, exorcistas, encantadores, bueno,
satanistas. Eso eran los caldeos en la época de Abraham. Y dice la Biblia que allá en la casa de Abraham, allá en la tierra de Abraham, había muchos ídolos, muchos ídolos. Para Dios poder hacer algo con Abraham, ¿qué tuvo que hacerlo? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Pues sacarlo de esa situación y de esa condición. Y en el proceso de nuestra vida, si tú estás en una entrega permanente con el Señor, si tú estás cada día pidiendo en el altar consagración para el Señor, ¿sabes qué va a hacer? El Espíritu te va a comenzar a mostrar tus ídolos. Y un día vas a encontrar en la sala de tu corazón la cantidad de ídolos que el Señor ha tenido que irte mostrando para que tú destruyas y derribes esos ídolos por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu te lo va a comenzar a mostrar, te va a comenzar a indicar, y un día te vas a dar cuenta y vas a decir, oiga, yo volví a un ídolo, yo volví a este trabajo, un ídolo, yo volví a este hijo, un ídolo, yo volví a este esposo, un ídolo. Yo volví esta vida de religiosa mía en un ídolo. ¿Cuántos ídolos te vas a encontrar? Pero un día, en el caminar con el Señor, en el haber tenido tantas experiencias de doblegar ídolos, de quebrar ídolos, de sacar ídolos, del Espíritu purificarte, porque por eso dice la palabra, los limpiaré con agua, y entonces serás convencido de que tienes que sacar ese ídolo. Un día, después de todo ese trabajo, te vas a encontrar con el ídolo más grande que tú tienes. ¿Y cuál es el ídolo más grande que tú tienes? Mi propio yo. Ese es el ídolo más grande que tú tienes, hermano, que todavía no lo has descubierto, que todavía no lo conoces. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Nabucodonosor, cuando Daniel le dijo, el Dios de los cielos me ha mostrado este sueño, me ha revelado el sueño que tú tuviste, perdón, y el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿cuál fue? Que vio una estatua que tenía la cabeza de oro, los hombros los tenía de plata, tenía el vientre de bronce y los pies de hierro, y le dijo, y el Dios de los cielos me mostró que lanzó una piedra sobre esa estatua, y esa estatua es el reino de Dios que viene y combate y derriba y asola con toda esa estatua. ¿Qué hizo Nabucodonosor después de que le fue revelado el sueño? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo? Mandó a construir una estatua toda de oro. ¿Y qué representaba esa estatua de oro? Pues al mismo Nabucodonosor, era la imagen de Nabucodonosor, para que no le pasara eso que Daniel le había revelado en el sueño. ¿Me hago entender, hermano? Esto es tremendo, porque un día nos tendremos que encontrar con el verdadero yo que está dentro de nosotros. Por eso mi hermano Carlos dice el Señor que el que no aborrece aún también su propia vida. No aborrece padre y madre. Estamos llamados a aborrecer. Estamos creciendo esta noche y estamos avanzando hasta donde la cosa se pone como candente. Ahí está la estatua que nos muestra el hermano Harold en la crisis de los siglos, que es la estatua de Babilonia. Mire ahí la estatua en Babel, en Babilonia, que levantó Nabucodonosor. Ahí está. Y esa estatua representa la imagen del hombre, el hombre que no quiere ser ese hombre natural, carnal, centrado en sí mismo, que no quiere ser destruido, que quiere permanecer. Nuestras acciones y obras que salen de nuestro corazón, oiga lo que voy a decir, hermano. Nuestras acciones y obras, las que salen de nuestro corazón, están determinadas por aquello que más amamos. Eso no lo que nos toca hacer ni lo que nos obligan a hacer, sino lo que sale normalmente de nuestras obras, lo que usted dice, esto sale de mi corazón, eso está determinado por lo que usted más ama. Aquello que más amamos
¿qué pasa con lo que más amamos? Lo que más amamos le dedicamos nuestra mayor atención, nuestros mejores esfuerzos, nuestra inquebrantable dedicación y disciplina y todas las posibilidades de recursos totales que poseamos. Eso es lo que más amamos. ¿Está siendo claro o no está siendo claro? Amén, amén. Para cambiar tu forma de ser, porque cuando Dios habla que te va a dar un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, te está hablando de cambio de forma de ser, no de hacer ni de tener. Tu forma de ser va a ser cambiada y para cambiar tu forma de ser debe darse un cambio en aquello que más amo. ¿Estamos, hermanos? Si no hay un cambio en eso, entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús decía? Voy a tratar de moldeártelo aquí. Cuando el Señor hablaba del tesoro, porque Él hablaba del tesoro, ¿se acuerdan que Él hablaba del tesoro? Entonces, el cambio de tesoro en mi corazón me permitirá experimentar un verdadero cambio. Cuando haya un cambio de tesoro en mi corazón, comenzaré a experimentar los verdaderos cambios. ¿Estamos, hermanos? El versículo dice, creo que es donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Sí, Señor, sí, Señor. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el cambio de tesoro en mi corazón me permitirá experimentar el verdadero cambio que quiere Dios que yo experimente. El Señor es grande y poderoso, hermano, porque quiere un verdadero cambio. La pregunta es, ¿cuál es tu tesoro? ¿O qué es lo que estás atesorando ahora que necesita ser cambiado? Por eso es que el Señor dijo, y aquí termino porque ya se nos fue la noche, tenemos que irnos a una segunda parte. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? La clave para la transformación que Dios da o la clave que Jesús vino a manifestar para el cambio de corazón, ¿sabes cuál es? El arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento en términos de lo que Jesús está hablando? Cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de tesoro. ¿Estamos, amados hermanos? Hay cambio de corazón cuando hay cambio de tesoro. ¿Cuál será ese tesoro? ¿Qué será lo que más atesoremos? Pues échale usted una ojeada a su forma de vida, a cómo está usted viviendo hoy, a qué es lo que verdaderamente usted le está aplicando todo lo que hablamos ahora. ¿A qué le está dedicando usted su mayor atención, su mayor tiempo, sus mayores esfuerzos, su inquebrantable dedicación, su disciplina, sus recursos económicos? ¿En qué los está distribuyendo? ¿En qué los está utilizando más? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué para usted es lo más importante y lo más significante de alcanzar sobre esta vida? ¿A eso? ¿Ese es su verdadero tesoro? ¿Estamos, amados? Por eso el Señor Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y llegó la hora, estaba en otras palabras diciendo el Señor, llegó la hora que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y un verdadero adorador es un adorador que tiene como tesoro al Señor. Hoy nos